Dios les bendiga, mis amados, nuevamente. Vamos a ver la clase número 4, que nos habla de la sujeción y la autoridad delegada. Vamos a aprender qué es eso de sujeción y qué es eso de autoridad delegada. El Señor busca obediencia, no solo buenas intenciones. Desde el punto de vista cristiano, entendemos por sujeción como la obediencia o fidelidad que los miembros del cuerpo de Cristo tienen hacia sus coberturas espirituales. Pero la sujeción va más allá de obedecer. Vemos en la Biblia cómo el Señor Jesús se sujeta en todo al Padre, reconociendo su autoridad por amor, cumpliendo de esta manera el ministerio que se le había encomendado. La autoridad no se impone, se reconoce. Para caminar agradablemente delante de Dios, debemos de vivir lo establecido en su palabra. Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón de la esposa y el varón de la esposa, tal como lo enseña el libro de 1 Corintios 11:3, donde dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer. Todo esto nos lleva a un principio bíblico: la sujeción. Porque el cuerpo no va a ir donde la cabeza no le diga que vaya. El cuerpo no se va a ir para allá y va a decir yo voy a hacer lo que yo quiero, sino que vemos aquí dos cosas importantes: que la que piensa, la que decide, la que toma las decisiones es la cabeza. Entonces nosotros tenemos que saber algo importante, que aún mismo el mismo Jesús, que es nuestro mayor ejemplo a seguir, decía: yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. También dice un versículo en el libro de los evangelios, dice, en uno de los evangelios dice de que él fue obediente hasta la muerte. ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces tenemos que aprender, hermanos, nosotros que venimos entrando en esto, a sujetarnos. Sé que es muy difícil, sé que cuesta esto vivirlo, pero es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso es que es importante y necesario entender y comprender que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. ¿Sí? Recuerde que el Señor anda buscando que le obedezcamos. Eso es todo lo que el Señor busca. Dice que Él ama más la obediencia que los sacrificios. Ok. Sujeción es amplio, ya que está enfocado en la familia, la iglesia, lo gubernamental, lo laboral, etc. Toda alma está en sujeción, dice Romanos 13:1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Es importante que conozcamos una verdad en el reino de Dios, la cual podemos entender a través de la luz que nos muestra la palabra. Esta verdad nos enseña que existen dos tipos de sistemas: el sistema de gobierno y el sistema de gracia. Aunque los dos sistemas existen, ambos son funcionales de una manera simultánea. Hay algunas diferencias entre ambos, las cuales estudiaremos a continuación. En primer lugar, es importante que tomemos un ejemplo de las Escrituras para poder tener un cimiento sobre el cual podamos explicar ambos sistemas. Recordemos que Adán y Eva, ambos estaban en el huerto del Edén, donde abundaba el placer. El hombre era quien ejercía autoridad sobre todo lo que ahí había. Dios solamente había puesto un mandato de restricción. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16-17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había una orden de parte de Dios para Adán y Eva. No podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque las consecuencias serían la muerte el día que comieran de él. Ellos desobedecen, sin embargo, sabemos que no murieron en ese momento, y esto sucedió por causa del sistema de la gracia, ya que Dios los perdonó, pero ambos recibieron como castigo ser expulsados del huerto del Edén. Esto sucedió por causa del sistema de gobierno. El Señor ya les había dicho que esto así iba a ser. Por la gracia los perdonó, pero por el gobierno los expulsó, por el sistema de gobierno, ya que hubo desobediencia por parte de ellos al mandato que Dios les había dado.
Por esto, el sistema de la gracia consiste en que todos somos iguales delante de Dios, todos. Es por ello que cuando reconocemos de corazón a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, todos nuestros pecados son perdonados, no importando cuáles hayan sido los pecados. Si los confesamos todos, vamos a ser perdonados. Recordemos al ladrón de la cruz, ¿qué hizo el de bueno en su vida? Seguramente nada. Por eso recibió la condena de morir en la cruz, que era la forma de morir, era la peor sentencia que podía haber. Sin embargo, él reconoció quién era aquel que estaba crucificado a su lado, y eso fue suficiente para ser salvo eternamente. Entonces, al ser perdonados nuestros pecados, venimos a ser iguales delante del Padre por medio de Cristo, y en esto consiste el sistema de la gracia. Pero también vivimos bajo el sistema de gobierno, el cual Dios ha permitido que exista una escala de autoridad, dentro de la cual cada uno tiene una posición diferente, y debido a esto es necesario el reconocimiento y la obediencia a la autoridad. Quizás algunos se pregunten por qué es necesario obedecer y estar sujeto a la autoridad. Para poder explicar esto, hablaremos de un principio universal que nos enseña la Biblia, que dice Gálatas 6:7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Aplicando este versículo al funcionamiento del sistema de gobierno, podemos decir que si somos obedientes y sujetos a la voluntad de Dios, habrá consecuencias buenas y bendición. Pero si alguien es desobediente e insujeto, habrá disciplina de parte del Señor, porque así como sembramos, así también será nuestra cosecha. ¿Por qué? Por esta razón es importante que conozcamos qué es la sujeción. ¿Por qué un hijo de Dios debe mostrar sujeción? ¿A quién debemos sujetarnos? ¿Cuáles son los beneficios de la sujeción? ¿Y qué relación tiene la sujeción con la autoridad delegada? Vamos a ver primero qué es la sujeción. Santiago 4:7. Está pues sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al estudiar el original, la palabra sujetos que aparece en este pasaje encontramos que viene de la palabra griega hupotazo, que según la concordancia Strong es la palabra G5293, que significa es, entre sus acepciones, subordinar, obedecer, sometido y sumiso, sujeto. Mire qué lindo. Por lo tanto, la sujeción es ser obediente, es subordinarse al control de una autoridad, y también es someterse y aceptar el consejo o amonestación de una autoridad. Como vemos en el verso, la sujeción es un comportamiento que viene de Dios y que en nosotros debemos permanecer y prevalecer. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? Porque Dios las estableció. Todos tienen que obedecer las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad que no sea de Yahvé, y las autoridades existentes han sido puestas por Yahvé. Por lo consiguiente, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Vuelvo a repetirlo. Por lo consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Cuando usted no se quiere sujetar, no se está sujetando a la autoridad que Dios delegó, y al no sujetarse a la autoridad que Dios delegó, viene condenación. Viene condenación. Todas las autoridades han sido puestas y ordenadas por Dios, dice la Biblia. Entonces dijo a Pilato, a mí no me hables, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato, perteneciente al Imperio Romano, que había sometido al pueblo de Dios y que era el procurador, gobernador romano de Judá y Samaria en tiempos de Jesús, tenía autoridad, pues como vemos, él le dijo al Señor que podía crucificarle o soltarle. Por lo que Jesús le respondió a Pilato que él tenía autoridad porque se le había dado de lo alto. O sea, no era porque él se haya puesto, era que el Señor se le haya dado. Es decir, Dios Padre le otorgó a Poncio Pilato la autoridad que tenía. No podemos dejar pasar este pasaje sin ver también la actitud de nuestro Señor, quien siendo Dios no manifiesta su poder ante Pilato, sino que reconoce que hay una autoridad con un propósito puesta por Dios delante de él, y se sujeta. El mismo Jesucristo se sujeta a esa autoridad. Mire qué hermoso. Este mismo ejemplo debemos seguir todos los cristianos, ya que a la imagen y a la estatura del Señor Jesús vamos a ser moldeados.
¿Por qué debemos sujetarnos? Por causa del castigo y la conciencia. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por el castigo, más aún por la conciencia. Mire qué hermoso. El castigo, dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. La conciencia, si la sujeción a la autoridad ha sido establecida por Dios y nosotros somos hijos suyos, entonces debemos manifestarla porque la Biblia dice acerca de nosotros en Mateo 7:20, así es de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Los hijos de Dios nos damos a conocer no por hacernos llamarnos cristianos o por llevar una Biblia bajo el brazo o congregarnos. Nos damos a conocer solamente por saber de memoria la escritura tampoco, sino que nos damos a conocer por nuestros frutos, por nuestras acciones. Por tanto, cuando somos sujetos, estamos demostrando que verdaderamente somos hijos de Dios, porque su voluntad estamos obedeciendo. Mire lo que dice Pablo al libro de Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tenemos que guardar, hermano, nuestra conciencia. ¿A quién debemos sujetarnos? Rapidito, a los jueces, a los patrones, a los pastores y en la familia, La mujer, dice la Biblia, tiene que estar sujeta a su marido. Eso habla de sujeción. La que no se quiere sujetar, hermano, a condenación se está llevando, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Pero aquí viene una gran interrogante que quiero yo también hacérsela ver a usted, porque usted como mujer se va a sujetar a su marido si su marido se sujeta a Dios, ¿sí? Usted se va a sujetar a un pastor si el pastor está sujeto a lo que le está pidiendo a Dios primeramente, porque si no vamos a entrar en un solo relajo también. Ok, del gobierno, a nuestros patrones, en nuestros trabajos. No que usted le vaya a decir, no, es que mire que yo asisto a la iglesia de Benecer, Peña Blanca. No, ni lo diga, pero que se le note, sea sujeta, sea obediente, siga las órdenes, que eso nos cuesta mucho a veces a nosotros hacerlo. A nuestros patronos, autoridades seculares, a nuestros pastores, autoridades de la iglesia. Esto usted aquí lo sabe. Obedecer, dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para nosotros. Mire qué lindo. Mire qué hermoso. Entonces, a los pastores, ministros primarios. Ahora, en la iglesia hay una estructura de gobierno que es dada por Dios a través del ministerio que la pastorea. En el caso de nuestra congregación tenemos pastores, ministros primarios, ancianos, diáconos y líderes. Todas las autoridades, todas son autoridades a los cuales se les debe sujeción, pero cuando no reconocemos la autoridad de uno de ellos, sucede que lo menciona el versículo de Juan 13:20, que no recibe al que se le envió, que es Cristo, y tampoco recibe al que le envió Cristo, es decir, a Dios Padre. Si usted no recibe a Cristo, es que no recibe a Dios. Si usted no recibe a las autoridades delegadas, tampoco recibe al pastor. Esto es importante, hermano, que lo miremos, siempre y cuando vaya de acorde al orden divino, ¿verdad? Siempre y cuando vaya esto no nos vamos a sujetar a algo que salga del orden de Dios, para que me entienda, ¿sí? Si algo se sale del orden de Dios, entonces no podemos estar sujetos. En la familia, el esposo debe sujeción y obediencia a Cristo. 1 Corintios 11:3. La esposa debe ser sujeta al esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5:22. Los hijos deben sujetarse a los padres. Efesios 6:1. Los padres deben sujetarse a Dios, tratando a sus hijos conforme a la voluntad del Señor. Y vosotros, padres, no irritéis con excesivo rigor a vuestros hijos, mas educarlos, corrigiéndolos e instruyéndolos según la doctrina del Señor. ¿Cuáles son los beneficios de la sujeción? ¿Cuáles son los beneficios de la obediencia, para que me entienda? Sanidad, corona, conquista, tierra de abundancia, lluvia de bendición, paz y también liberación. Mire lo que dice aquí: por guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra, va a haber liberación.
por guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Levíticos 26:6. Por guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Estos son los beneficios de la sujeción, hermano. Abraham recibe la promesa de la tierra prometida por haberse sujetado a Dios por la fe con su hijo cuando se lo pidieron. Josué alcanza la conquista de Canaán por sujeción a Moisés. Qué bello, qué bello, qué bello. David recibe el reino porque se sujetó a Saúl, a pesar de que estaba mal, a pesar de que deseaba matarle. El centurión consigue la sanidad de su siervo por la sujeción. Mire qué hermoso. ¿Qué es eso de la autoridad delegada? Marcos 13:34, es como el hombre que yéndose lejos dejó en su casa y dio autoridad. Esa autoridad. Y dio autoridad a su siervo, autoridad delegada, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Esto es la autoridad delegada. Alguien que pone, hermano, a su servicio a alguien para que lo respeten, para que lo obedezcan, y él se fue y dejó una autoridad aquí delegada. Primero nosotros como pastores, el Señor nos ha delegado esa autoridad, pero de esa autoridad que nosotros el Señor nos dio, ponemos coordinadores, ponemos ancianos, ponemos diáconos, y esa es una autoridad delegada a la cual usted tiene que sujetarse. Amén. Ok, voy a seguir. Dice aquí, por lo tanto, la vara es un signo de una figura de autoridad. Qué hermoso. Veamos algunos beneficios de tener vara. Eso es autoridad. Jacob, multiplicación y prosperidad. Moisés hizo maravillas. Aarón, reverdecer y escogido para su sacerdocio. Jonatán trajo miel a su boca y recibe revelación. David, aliento en medio del valle de sombra y de muerte. Salomón, corrección que nos da sabiduría. Y Jeremías apresura el cumplimiento de la palabra. Aquí vemos, hermano, todo lo que es una autoridad delegada de parte de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo, pastor? Simplemente, hermano, es ser sujeto, ser obediente a lo que el Señor nos manda que hagamos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, tratar de hacer la voluntad del que nos envió, del que nos está viendo cada día. Ok, vamos a ir cerrando porque este tema está hermoso, pero más que todo habla de la obediencia. Jueces 5:14 dice, Efraín derraigó en Amalek, tras ti iba Benjamín en sus pueblos, en Maquir bajaron escudriños y Zabulón conduciendo en vara, de narración de escribas. Mire qué lindo. En la vara de Leví se debía escribir el nombre de Aarón. La autoridad es dada por delegación de una autoridad mayor a una autoridad menor. Es decir, de la misma manera que en los tiempos antiguos el padre entregaba su vara al hijo y a su siguiente generación, así sucesivamente, y también se hace en la iglesia, donde la delegación de autoridad viene de la siguiente manera. Dios, apóstol, pastores, ministros primarios, ancianos, diáconos, líderes del pueblo. Esa sería nuestra forma de sujetarnos. ¿Cuál es la relación entre sujeción y autoridad delegada? Ambos puntos están directamente relacionados, ya que debido a la cadena de delegación que estudiamos en el inicio, el de la gracia y el del gobierno, ¿se acuerda? Entendemos que hay una autoridad mayor delegada a otra menor. La autoridad, y para que ese proceso de delegación funcione correctamente, debe existir reconocimiento de autoridad del eslabón menor hacia el eslabón mayor, y esto se llama sujeción. Esto es tan importante porque la autoridad nos ha sido dada, debe ser reconocida. Para que sea reconocida debe haber sujeción. Si no hay sujeción, no hay reconocimiento de autoridad. Mire qué hermoso. Aquí, hermano, estamos terminando. Nuestro Señor es un Dios de orden, por tanto estableció un sistema de gobierno para que su pueblo se desarrollara en orden. La sujeción es obedecer a Dios la sujeción es obedecer a Dios y obedecer las autoridades que han sido puestas por Él. Al no haber sujeción, seguramente vendrá la disciplina del Señor, porque es un padre que ama, y el que ama corrige a su hijo. Todas las autoridades son establecidas por Dios, así las del gobierno, las de la iglesia y las de la familia.
Mire que hay que sujetarnos al gobierno, mi amado, aunque a usted no le guste, pero esas son autoridades que Dios puso. No podemos rebelarnos en contra de las autoridades delegadas por Dios porque no nos estamos siendo sujetos a Él, que Él las puso. Por eso eso de andar quemando llantas, poniendo banderas, tomando calles, eso no es de un hijo de Dios, no es, porque tenemos que sujetarnos a Él primero, a Dios primero. Cuando somos sujetos, Dios se agrada y derrama sobre su pueblo bendiciones en abundancia. La sujeción nos permite ser habilitados en autoridad, delegada frente al mundo natural como en lo espiritual. Exhorto pues ante todo, dice Timoteo 2, 1 al 3, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador. Hablando de las autoridades, mire, porque si permitimos que nuestro ser se llene de amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina, se convertirá en nosotros en una forma de vida. Vamos a sujetarnos a Dios, a Cristo, a nuestras autoridades, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para poder sujetarnos a los ministerios y sus delegaciones y aún a las autoridades terrenales puestas por Dios cuando estas no contradicen leyes divinas. Esto es importantísimo porque nos vamos a sujetar a las autoridades del gobierno si no contradicen las leyes divinas. Por eso le decía al principio, primero nos vamos a sujetar a Dios y después a las autoridades, después a nuestra pareja, después nosotros que somos familias, si esto está sujeto a Dios primero. Tenemos que ver que esta figura de autoridad, pero también tenemos la responsabilidad de sujetarnos a nuestras autoridades. Tenemos vara, que es figura de autoridad. Tenemos vara, que es figura de autoridad, pero también tenemos la responsabilidad de sujetarnos a nuestras autoridades. Eso es la sujeción y la autoridad delegada. Dios les bendiga, los guarde y nos miramos pronto. Bendiciones.